Nuestro planeta hoy en día cuenta con decenas de miles de especies. Se cree que hay muchísimos millones de especies aún por clasificar. Hola, mi nombre es Sebastián Fortuna y esto es Madre Gaia. En este segundo capítulo estaremos viendo de nuevo un poco más acerca de la clasificación, esta vez tocando el tema de su historia. Nuestro planeta hoy en día cuenta con decenas de miles de especies. Se cree o se estipula que hay muchísimos millones de especies aún por clasificar. Uno dice, pero, Sebastián, ¿dónde las estamos viendo? Pues déjeme decirles que la mayoría de estas especies probablemente nunca las podamos observar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies son microorganismos. El estudio de estos microorganismos es muy importante para poder desarrollar prevenciones que nos permitan a nosotros afrontar de alguna forma más eficiente estas enfermedades que la mayoría, yo no estoy diciendo que todos los microorganismos lo hagan, pero la gran mayoría sí. Entonces, muchas de estas especies se encuentran ahí, millones, pero hay unas que son más apreciables. Hoy en día se cree que hay alrededor de 1 millón de especies animales y casi medio millón de plantas. Y estas increíbles cifras siguen aumentando año tras año. La historia de la clasificación es muy bonita, ya que una de las principales tareas de los biólogos es poder determinar semejanzas y diferencias entre cada uno de los organismos existentes, para de esta forma tener más certeza sobre lo que se está viendo. A veces es posible encontrarse algo totalmente nuevo que abarque incluso un nuevo género, una nueva familia y sea algo nunca antes visto. Estas familias y órdenes las estaremos tocando más adelante, pero por ahora les puedo decir que es como agrupar en dos secciones, volviendo otra vez con el tema de música, hablar del rock y hablar del reggaetón. Así de diferentes pueden llegar a ser. Entonces, la historia de la clasificación empieza con la creación de una nueva rama de la ciencia llamada taxonomía. La taxonomía es la ciencia que permite la clasificación de las especies en categorías organizadas mediante un sistema linneano. Linneo fue un biólogo botánico que creó el sistema taxonómico que tenemos actualmente, pero él solo lo desarrolló con las plantas. Él veía las estructuras reproductivas de las plantas, es decir, las flores, y viendo sus diferencias pudo crear las principales familias y órdenes que conocemos hoy en día. Él era un aficionado a esto, a clasificación, y quería saber cómo poder de alguna forma separar estas plantas, ya que su constante convivencia con ellas lo hacía ver al interactuar con ellas cómo estas podrían de alguna forma ser diferentes y tener diferentes aromas, producir diferentes cantidades de nutrientes, servir incluso para producir aceites ornamentales. Entonces él empezó a ver esto y decidió introducir la taxonomía en el campo de la ciencia natural. Desde ahí empezó la historia de la taxonomía y hoy en día podemos dejar un legado taxonómico incluso de la historia de animales que se han extinto y que gracias a estos sistemas de clasificación ordenados y guardados y permaneciendo incluso por toda la eternidad como fósiles o como otras técnicas que permiten mantener las especies preservadas durante muchísimo tiempo. Esto con el fin de poder analizar cómo
las variables climáticas a través de los siglos van condicionando el desarrollo evolutivo de las especies. Profundizando un poco más en esto que acabo de decir, hay un ejemplo muy característico en la biología. Se ha podido apreciar en Europa cómo algunas mariposas desde la entrada de la revolución industrial han permanecido de un color negro, dado el hollín y dado el smog que se produce, el cual los líquenes de los árboles, al ser ellos precisamente bioindicadores, es decir, ellos son muy sensibles al aire. Entonces, cuando el aire es pésimo, estos líquenes se oscurecen. Las mariposas han sobrevivido más siendo de ese color negro, asemejándose al hollín y al dióxido de carbono que los líquenes, al tomar de la atmósfera, asimilan y de esta forma producen esta coloración oscura. Cada vez que se ve un líquen en una ciudad o en un pueblo, en un municipio, y se ve con coloraciones negras, es posible determinar que hay graves consecuencias climáticas en la atmósfera que se está respirando en ese lugar. Entonces, no solo es la selección natural, el mecanismo establecido por Darwin, o las mutaciones también, que pueden llegar a ser incluso malignas en algunos casos. Por ejemplo, una coloración en este caso de las mariposas que las hiciera amarillas, algo muy negativo, mientras que la selección natural de Darwin sería precisamente una coloración cada vez más oscura que las permita opacar, camuflar mucho más ante los depredadores insectívoros que se han comido desde siempre a las mariposas. Entonces, este es un ejemplo de cómo la clasificación taxonómica de esta especie de mariposa, preservada precisamente en laboratorios de entomología, permite que ella le demuestre a la ciencia y al mundo cómo la contaminación de la revolución industrial puede afectar en algún grado. En este caso, claro está, sería un alto grado, ya que la variedad de mariposas estaría desapareciendo, prevaleciendo solo la mariposa oscura. Entonces perderíamos variedades y esto conllevaría, claro está, a una disminución en las mariposas a largo plazo y en su coloración, ya que es más probable que dentro de todo ese grupo de mariposas haya una que logre sobrevivir. En cambio, si es una sola, solo una podría de alguna forma llegar a realizar esa selección natural, mientras que una más grande y próspera abundancia de mariposas seguramente nos dará muchas más adaptaciones que la hagan asimilar estos nuevos factores climáticos que se nos presentan en la Tierra y que son bastante difíciles de cambiar en este momento, pero que no dejan de ser necesarios.